Salmos 42, 1 y 2 dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, oh el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hoy estamos respondiendo a esa pregunta hoy. Nos estamos presentando delante de nuestro Señor. Estamos llegando delante de Él. Le voy a invitar que oremos para dar inicio a este tiempo y digamos: Padre, te alabamos y te bendecimos por la oportunidad que nos das de estar juntos a pesar de las distancias. Gracias, oh Señor, porque podemos estar reunidos a través de la tecnología y sobre todo porque podemos estar unidos en un mismo espíritu. Gracias, Padre, por tener la oportunidad de convivir en comunión con los hermanos. Sabemos de que estos tiempos son diferentes, pero la iglesia no puede cesar. Sabemos, oh Señor, que la iglesia no parará a pesar de lo que suceda a nuestro alrededor, ya que en tu palabra encontramos que ninguna arma forjada prevalecerá contra la iglesia. La iglesia, oh Señor, seguimos adelante gracias a ti. Y permítenos, Padre, seguir haciendo ministerio en nuestras comunidades, con nuestros vecinos, con nuestras familias, y poder reunirnos para alabar y exaltar tu nombre juntos. Gracias, oh Señor. Te entregamos este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y así damos tiempo a la alabanza que el día de hoy nos estará dirigiendo nuestro hermano Alan Eli. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite, pues, aunque sea conectarnos, ¿verdad? Y escuchar nuestras voces, poder interactuar unos con otros. Les voy a pedir que ahí en nuestra casa, ¿verdad? Podamos exaltar a nuestro Dios, y se va a proyectar ahorita la letra, y podamos decir: todo lo que respira, alabe al Señor. Dice la primera parte de la letra: alabarle en su santuario. Bueno, en este caso vamos a tener que alabarle en nuestra casa, pero siempre, ¿verdad? Nosotros sabemos que en cualquier lado nosotros podemos exaltar a nuestro Dios. Qué mejor sería estar en la casa de nuestro Señor, en el templo, pero por estas razones vamos a adorar a nuestro Dios, cada quien en nuestra casa, pero con el mismo sentir, un mismo deseo. Y dice una parte de la letra: alabarle con salterio, alabarle con címbalos. Sin duda no tenemos esos instrumentos, pero el mayor instrumento que Dios nos ha dado es nuestra voz, así que podemos exaltarle a nuestro Dios con nuestra voz. Miran la letra, hermanos, porque yo no miro la letra. No se ve la letra, Eliel. Sí. Tenés que compartir la presentación. Yo estoy compartiendo, pero no sé por qué no se ve. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahí sí, ahora sí. Excelente, gracias, hermanos. Ok. Muy bien, cantemos. Permítanme, hermanos, disculpen, pero ahorita estoy viendo algo sobre el sonido y quiero mejorarlo. Si me permiten, para que se pueda escuchar mejor. Que hay unas opciones aquí, ¿verdad? Para mejorar un poco el audio, entonces espero yo que se pueda escuchar, y lo importante es que podamos alabar a nuestro Dios. Cantemos. Alabad a nuestro Dios
Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él, alabad por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez, cantad, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. ¿Qué le parece si lo volvemos a cantar? Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez, canta, alabadle con el alegre pandero, con el canto de la alma, cantad con gozo al Señor. Alabadle con estas flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. Amén. Todo lo que respira, alabe a nuestro Señor. Si tenemos, si podemos respirar, es porque Dios nos lo ha permitido y porque Él desea que podamos, pues, con todo nuestro ser, alabar a nuestro Dios. Vamos a decir con el siguiente canto: traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Digamos, traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré
adoración. Dígale ahí, te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Si es Padre, queremos darte lo mejor de nuestra vida. Sabemos que no es suficiente, Dios, pero en lo que se pueda, Padre, poder nuestra obediencia, Padre, ser demostrada, Padre, para que podamos exaltarte, Dios, y glorificarte a ti, Dios, dándote todo nuestro ser, Padre, y seguimos adorándote, Dios, y poder decir con nuestra boca, noble sostén, es Jesús. En ti hemos confiado, en ti hemos puesto nuestro ser, Dios, en ti hemos puesto este día y queremos que seas tú quien nos sostenga en medio de las tempestades, en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, seas tú quien nos libre a favor nuestro. No temeremos porque en ti hemos confiado. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renueva con la idea nueva de vencer, de vencer.
lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Así es, Padre, nuestro sostén eres tú quien nos carga, Dios, con tus manos. Aunque hayan pruebas, aunque hayan dificultades, Dios, en ti hemos confiado, Dios, y confiamos en ti, Dios, y en ti, Padre, sabemos que nuestra lucha está ganada. Padre bendito, gracias por este tiempo, Dios. Amén y amén. Amén. Alabamos al Señor porque podemos decirle, ¿verdad? Como iniciamos esta hermosa mañana, el tiempo de alabanza, alabad al Señor. Y le vamos a alabar por la hermosura de su nombre, por la grandeza de nuestro Señor, por quién es Él. Hermanos, en este momento queremos invitarles a que tengamos un tiempo de oración. Nos estaban comentando, ¿verdad? Que en este momento a la casa de nuestro hermano Aníbal, es el papá de nuestra hermana Cindy, allá en Copán. En este momento están llegando a hacerle las pruebas de COVID-19 por parte del gobierno, ya que su sobrina, la prima de Cindy, que es médico en el Hospital de Occidente, salió lamentablemente positivo de COVID-19. Entonces queremos tomar este tiempo para orar por la salud de la prima de Cindy, ¿verdad? Y por don Aníbal, para que el Señor tome el control en este momento, en esta situación, y que podamos tener la paz, la confianza en el Señor para que se pueda sobrellevar este momento, ¿verdad? Que es difícil. Quisiera pedirle a nuestro hermano pastor, José Antonio Espinal, si él puede orar, por favor, por don Aníbal, por su sobrina y por paz para toda la familia en este momento difícil. Oremos. Señor, te agradecemos porque podemos elevar una oración al trono de tu gracia con la fe puesta, Señor, en ti. Como ya dice tu palabra, puesta nuestra fe en el Consolador, el que da fe, el que ayuda en todo momento difícil de la vida. Perdona, antes de seguir orando, perdona, Señor, nuestros pecados, porque en comunión contigo, después que tú hayas perdonado el pecado, tenemos comunión y podemos pedir, dice tu palabra, lo que queremos. En esta hora, pues, la familia, Señor, de Cindy, es un momento muy difícil, pero tú te manifiestas, Señor, en los momentos más difíciles. Tú eres el Dios de toda consolación y el Dios que tienes bajo el control tuyo todas las cosas difíciles de la vida, tú puedes dar solución. En esta hora, Señor, por don Aníbal, que va a tomarle las pruebas, Señor, te pedimos que tú hagas todo aquello que el hombre no puede hacer, pero que tú puedes hacerlo. Te pedimos, Señor, que pueda salir bien. Y si no fuera así, tú lo restaurarás siempre, Señor. Pido restauración. Padre Manti, da fuerza a don Aníbal, da fuerza a Cindy, da fuerza a cada uno de sus familias cercanas y lejanas, amistades, las personas que conocen. Señor, este caso.
Padre amante, dejamos en tus manos este momento allá en Copán. En tu nombre, Señor, lo pedimos todo. Amén. 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 Gracias, pastor, por dirigirnos este tiempo, y a nuestra hermana Sonia y a nuestra hermana Cindy, ¿verdad? Ánimo, fuerza, confianza en el Señor, y vamos a estar, creo, todos como iglesia orando, ¿verdad? Y pidiendo que el Señor fortalezca el cuerpo de su prima Cindy y de su papá. No sabemos el resultado todavía y confiamos en el Señor que todavía puede darse un resultado negativo, pero lo que el Señor permita en su santa voluntad, sabemos de que es perfecto y Él toma el control de todo. Así que les animamos, hermanos, como iglesia, a seguir orando por nuestra hermana, por nuestra hermana Cindy, por su madre, fortaleza, ánimo, y por su papá, por salud, y por su prima también, para que el Señor le pueda permitir salir de este evento, de este momento. Vamos a seguir con el programa que tenemos para hoy y vamos a dar el tiempo a la lectura bíblica en esta mañana. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con la lectura bíblica que está en Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 26. Dice: curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que
arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Amén. Amén. Alabamos al Señor por su palabra. Hermanos, usted recordará el domingo anterior hacíamos la invitación para que pudiésemos compartir algunos testimonios a través de videos. Entonces ya se hicieron los primeros acercamientos con algunos hermanos y hermanas de la iglesia y hoy tenemos la oportunidad de tener el primer testimonio y palabras de ánimo. Así que pongamos hoy toda atención a esta nueva y esperamos que sea duradera cápsula, podemos decir así, para poder compartir y conocernos más los hermanos. No se ve tampoco. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si se puede. No se ve, vamos a ver. Permítame un segundito, hermano. Aquí está ya. Vamos a ver. Disculpen, hermanos, estoy tratando de...
esta parte. No. Estamos tratando de esta parte técnica. Ahora. Bendiciones, hermanos. Dios les siga añadiendo gracia y misericordia. Mi nombre es Adela Briceño y esta oportunidad la quiero aprovechar para recordarles a ustedes que la palabra del Señor nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. A los 14 años, Dios se compadeció de mí y me dio la oportunidad de ser su hija. Acepté a Cristo después de 14 años de estar congregándome en una iglesia evangélica cristiana, pero sin frutos de arrepentimiento. Solamente conocía a un Dios histórico, un Dios de parábolas, pero Dios me dio la oportunidad de conocer que Él es un Dios de amor, un Padre responsable, que le interesa una comunión con sus hijos y que la vida era muy ajetreada, muchas responsabilidades laborales, así como familiares. Y gracias a Dios, durante este tiempo de COVID-19, he tenido la oportunidad de acercarme más a la iglesia a través de este medio virtual y además de buscar más tiempo para la edificación del cuerpo de Cristo, porque puedo comunicarme a través de WhatsApp, de llamadas, con varios hermanos a cualquier hora del día, porque no hay ese compromiso laboral o compromiso que tiene uno al estar presente en alguna otra actividad. Así que para mí el tiempo de cuarentena ha sido un tiempo de edificación del cuerpo de Cristo, un tiempo de alimentarme de la palabra del Señor, un tiempo para estar con mis hijos, mi esposo y crecer como familia buscando agradarle al Señor con el corazón sincero y en el nombre de Jesús esperando que seamos nosotros agradables, con una vida agradable a Él. A las futuras generaciones les invito a que busquen darle al Señor, ahora que están jóvenes, lo mejor de sí. No cuando ya todo esté perdido, sino ahora que están en la flor de la vida. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 12. Alégrate, joven, en tu Creador, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo de ellos contentamiento. Agradezco a Dios que a los 14 años tuve la oportunidad de conocerlo. Y es por eso que decidí ser maestra de primaria y docente de enseñanza media. No me hice de otro grado académico porque en realidad es en la juventud, en la adolescencia, donde está el tesoro de la vida para darle lo mejor a nuestro amado Padre Celestial. El Señor nos bendiga a todos. Me despido de ustedes en nombre de Alan, Eliel, Daniel y Abby. Un fuerte abrazo, hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo. Hasta luego. Bueno, ya conocimos un poco más de nuestra hermana Adela y nos dio palabras de ánimo para seguir adelante y para que como personas vayamos dejando un legado, ¿verdad? A los que vienen
caminando un poquito con más distancia a los que ya hemos avanzado en el tiempo. Así que, hermanos, si a usted le piden su video, le esperamos, ¿verdad? Para poder estarlo compartiendo los domingos. Y si usted también dice, no, bueno, a mí no me han llamado, no me han pedido esto, pero yo quiero participar, puede hacer su video y hacérnoslo llegar, ¿verdad? Puede enviárselo al WhatsApp a mi esposa, Nancy, puede enviármelo a mí también para que lo incluyamos dentro de los programas de los domingos. Así que espero cada una de estas palabras hayan sido de ánimo y de bendición a nuestras vidas, y así las siguientes hermanos y hermanas, siguientes palabras también sigan bendiciendo nuestras vidas y conociendo a nuestros hermanos. De esta forma cedo el tiempo para el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Buenos días, mis queridos hermanos. Nuevamente es un enorme gozo el seguir conectados de esta forma y que Dios me esté dando la gran oportunidad, la gran bendición de seguir viendo sus rostros, conociendo nuevos rostros, estar compartiendo y disfrutar de esta vivencia de iglesia aún en medio de estos tiempos y a través de estos medios que gracias al Señor, ¿verdad? Hoy tenemos esa facilidad. Y en esta mañana, hermanos, voy a tratar de, en una forma resumida, ¿no? Tratar de lo más práctico, de ir o que vayamos juntos por un estudio de la primera carta de los tesalonicenses, de Pablo a los tesalonicenses, donde encuentro como título general esto que está ahí en sus pantallas, palabras de aliento en tiempos de dificultad. Y estaba tomando este tema porque pensando, hermanos, cada uno de nosotros con lo que estamos viviendo actualmente, esta semana pasada, pues como iglesia, ¿no? Recibíamos noticias que de una u otra manera, pues nos dan tristeza, aunque sabemos que y lo vamos a ver como parte de la predicación del futuro glorioso que tenemos los hijos de Dios, pero cuando escuchamos la noticia de nuestro hermano Juan José, ¿verdad? Escuchar noticias como lo que estaba compartiendo Josué ahora, orando por nuestro hermano Aníbal. O sea, estamos en medio de diferentes circunstancias. Aquí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, uno ve las noticias y dan no sé qué, no dan ganas de escuchar con respecto incluso con las protestas, ¿no? Por esto de los temas raciales y toda esta situación. Y es una constancia de estar escuchando y viendo muchas veces noticias que lejos de motivarnos, lejos de darnos paz, lejos de darnos calma, al contrario, nos desalientan, nos entristecen, nos preocupan y a veces hasta nos afectan en nuestra salud, porque estar escuchando noticias negativas, estar viendo incluso por las redes sociales, videos por acá, videos por allá, de cosas a veces que ni son ciertas, pero que tampoco edifican, tiende a crear una sensación muy negativa en nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos aquí en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses precisamente esto, palabras de aliento en los tiempos de dificultad. Y cuando vamos a esto, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos, hermanos, que en la introducción Pablo les está haciendo un énfasis a los hermanos que prácticamente eran hermanos nuevos en la fe. Y en esta carta Pablo escribe con un tremendo corazón paternal, queriendo transmitirle a cada uno de sus nuevos hermanos en la fe, hermanos que Pablo había trabajado prácticamente en su segundo viaje misionero. Pablo había estado compartiendo y no fue nada fácil. No fue nada fácil cuando Pablo empezó esa obra en Tesalónica. Pero Pablo les escribe con un tremendo corazón paternal, queriendo transmitirle a cada uno de sus nuevos hermanos en la fe, a cada uno, que cada uno tuviesen la certeza de recordar
perdón que repito tanto ahí esa expresión, ese error de dedo, que cada uno tuviesen la certeza de recordar aquellos aspectos importantes que traerían aliento a sus vidas en los tiempos de dificultad. Pablo quería que retomaran ellos aquellas cosas que les había estado enseñando mientras estuvo con ellos. Y en esta carta Pablo quiere animarles y decirles, porque la iglesia en Tesalónica, los hermanos en Tesalónica estaban constantemente bajo una tremenda persecución por aquellos a quienes no habían querido escuchar el mensaje del evangelio. Era una Tesalónica, un área muy religiosa. Había mucha actividad religiosa ahí, y la oposición que recibieron los nuevos creyentes era muy fuerte. Por eso Pablo les enfoca en esta manera introductoria estos aspectos. Dice, hay que recordar que la adversidad es un puente que conduce a una relación más profunda con Dios. Y nosotros tenemos que tomar esto para nuestras vidas, hermanos. La adversidad es un puente que conduce a una relación más profunda con Dios. Aprendemos más en el valle de lágrimas que en la cumbre del éxito. Y que el deseo de regreso de nuestro Señor Jesús nos mantiene productivamente. Prácticamente cuando Pablo les escribe a los hermanos en Tesalónica esta carta, les está enfocando estas tres cosas. Que la adversidad es un puente que nos conduce a una relación más profunda con Dios, que aprendemos más en el valle de lágrimas que en la cumbre del éxito, y que el deseo del regreso de nuestro Señor Jesucristo nos mantiene viviendo productivamente. Así que tomando en cuenta este corazón de Pablo al escribir a los hermanos en Tesalónica, tratando de motivar a los hermanos en los tiempos de dificultad, cuando quizá estaban solamente escuchando constantes amenazas, noticias negativas, persecución, tribulación, Pablo les anima de esta manera. Pero antes de seguir, hermano, quisiera que me acompañe, por favor, a una oración. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, mi Dios, por esta enorme bendición y el gran privilegio que nuevamente me das de poder estar con mis queridos hermanos de la Iglesia Evangélica Centroamericana de Benecer, Señor. Gracias porque tenemos estos medios, estas facilidades con las cuales hoy en día nos podemos conectar y podemos compartir. Y aún en la distancia, no importando el lugar, podemos ver nuestros rostros, podemos escucharnos, podemos animarnos. Y Padre, en el nombre de Jesús quiero orar pidiéndote, Padre, por lo que estamos viviendo hoy en día, Señor. Sabemos que todo esto para ti, Señor, no está fuera de tu control. Señor, nosotros, tus hijos, estamos en tus manos poderosas. Pero, Señor, tú sabes muy bien que muchas veces el estar escuchando noticias que a veces no son buenas, noticias que no edifican muchas veces, noticias que muchas veces nos entristecen. Nuestros corazones a veces tienden a desalentarse. Y Dios, te pido en el nombre de Jesús que a través de la enseñanza de tu palabra, a través de lo que el apóstol Pablo escribió y compartió con los hermanos de Tesalónica, Señor, tratando de motivarles precisamente en tiempos difíciles, que de la misma manera, Señor, esa palabra hable a mi vida y hable a la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que seas tú, Jesús, que seas tú, Espíritu Santo, quien ponga esa palabra en cada uno de nosotros, en nuestra mente y en nuestros corazones. Que la entendamos, que la sumamos y que nos fortalezcamos a través de tu obra, Señor, en nuestras vidas. Padre, como decía nuestro hermano pastor, perdónanos en aquellas cosas que te fallamos, perdónanos en aquellas cosas, Señor, que no hacemos bien delante de ti, pero nos humillamos, nos rendimos ante ti y pedimos que seas tú, Espíritu Santo, que obres en nuestras mentes y nuestros corazones. Trata con nuestra vida, Señor. Señor, síguenos animando, síguenos confrontando, síguenos redarguyendo a la luz de tu palabra, Dios. Síguenos guiando, Señor, para que nuestra relación contigo siga fortaleciéndose cada día
y que aún en tiempos de dificultad nos mantengamos firmes y con aliento y con confianza en ti, Señor, y en tus promesas. Te alabo, oh Señor, te exalto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, tomando en cuenta lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta introducción, vemos entonces que Pablo les recuerda a los creyentes en Cristo Jesús que nos alentamos en medio de la dificultad al recordar que vivimos basados en los tres aspectos básicos de la vida cristiana. Y cuando vamos ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo les dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, delante del Dios y Padre, de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo le hace un énfasis a los cristianos en Tesalónica y les dice, bueno, el versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Pablo les recuerda, nos damos gracias a Dios por la obra de fe que se está manifestando en ustedes, pero también les dice el trabajo de amor y la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y prácticamente para nosotros los hijos de Dios, estos tres aspectos, hermanos, son tres cosas que siempre nos ayudarán a mantenernos firmes en medio de cualquier circunstancia. La obra de nuestra fe, el trabajo de nuestro amor y la constancia en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Es por eso que entonces Pablo entra hablando de cada una, prácticamente en toda esta carta de 1 Tesalonicenses, Pablo abarca esos tres aspectos, hablando de la obra de fe, hablando del trabajo de amor y hablando de esa esperanza que los tesalonicenses tenían y mantenían en el Señor Jesucristo. Y cuando vemos esto acerca de la obra de vuestra fe, imitaron el testimonio correcto. El versículo 6, 1 Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y hermano, qué importante es cuando hablamos de la obra de nuestra fe, cuando nosotros hemos tomado o hemos agarrado el testimonio correcto. El testimonio de muchos hombres y mujeres que, igual que nosotros, han tenido su recorrido en la fe, han estado caminando con el Señor. Nos alentamos unos a otros cuando vemos que no somos los únicos que pasamos por las pruebas, que no somos los únicos que pasamos por tribulaciones. Cuando escuchamos, y qué lindo que esto que estábamos presenciando antes de la predicación del testimonio de nuestra hermana Adela, y esa muy buena iniciativa, porque al escuchar ese testimonio de fe, de cómo nosotros conocimos al Señor, de cómo nosotros estamos enfrentando esta situación, de cómo esto nos anima en lo que viene para adelante en nuestra vida. Estas son cosas que fortalecen, y algo que los tesalonicenses tenían era que tomaron el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y el testimonio correcto que vieron en Pablo, en Silas, en Timoteo, en estos siervos que estuvieron trabajando con ellos. Pero dice que ese testimonio, en versículo 6, fueron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y hermano, lo que estábamos diciendo, muchas veces en el Valle de Lágrimas, nosotros es donde conocemos más de cerca a nuestro Señor. Es en el Valle de Lágrimas cuando ahí nuestro corazón se vuelve cada vez más sensible delante del Señor. Cuando estamos pasando por esas tribulaciones, por esas pruebas. En medio de estos tiempos difíciles, nosotros
tenemos que tener ese corazón abierto a ser imitadores de aquellos hombres y mujeres que aman a Dios, imitadores de nuestro Señor Jesucristo, tomando la palabra y viviendo con gozo que viene por medio del Espíritu Santo. Y esto es lo que los tesalonicenses estaban experimentando. Ellos estaban recibiendo persecución, ellos estaban viviendo en tribulación, pero tomaron el testimonio correcto. Y no solamente esto, sino que vemos en el versículo 7 y 9 que el testimonio de ellos, que prácticamente eran hermanos nuevos en la fe, llegó a ser un testimonio que motivó a otros. El versículo 7 y 9 del capítulo 1 dice: y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¡Qué precioso! Un testimonio que se expandió. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban viviendo una vida realmente entregada al Señor, convertidos de los ídolos, de aquella religiosidad en la cual ellos estaban atrapados. Cuando escucharon aquella enseñanza de Pablo, vinieron a los pies de Cristo, abandonaron aquellas costumbres que no eran correctas y vivieron una nueva vida. Empezaron esa nueva vida de fe y su testimonio llegó a alcanzar a muchos de lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, en medio de estas tribulaciones, nuestro testimonio, nuestra confianza en Dios, lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas, el trabajo que Dios sigue haciendo en nuestros corazones, debe estar siendo un testimonio, debe seguir expandiendo. Debemos de aprovechar estas plataformas hoy en día para dar a conocer lo que Dios está haciendo. Somos llamados a ser testigos de lo que Dios ha empezado y lo que está haciendo en nuestras vidas. Pero Pablo también habló acerca de el trabajo de amor. Y en esto Pablo le hace un énfasis acerca de lo que ellos habían estado haciendo entre los hermanos de Tesalónica. Pero cuando pienso en esto, sin lugar a duda, al decir que ellos fueron imitadores de Pablo, imitadores de ellos, los hermanos de Tesalónica quedaron con esa práctica, tal como Pablo se lo dice, de cómo él trabajó con ellos, de ese trabajo de amor. Sin lugar a duda, la iglesia de Tesalónica tomó esa práctica, tal como Pablo le hace la referencia. Y vemos en el capítulo 2, hermanos, capítulo 2, que Pablo dice que él trabajó con amor y todo lo que hizo, lo hizo con transparencia. Bueno, cuando vemos un siervo de Dios, un verdadero líder, un siervo de Dios, siempre va a tratar de hacer las cosas por amor a Dios y por amor a la obra de Dios. Va a tratar de hacer siempre las cosas con la mayor transparencia. No va a andar engañando, no va a andar fingiendo, va a tratar de ser transparente. Y esto es lo que Pablo les dice que hizo con ellos. Capítulo 2, versículo 1 al 5 dice, capítulo 2, versículo 1 al 5. Es más, si alguien lo quiere leer y abrir su micrófono para que podamos compartir todos, no quiero quedarme solamente yo con las lecturas. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Si alguien, por favor, me ayuda a leer. Dice así, ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño,
sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Qué tremendo, ¿verdad? Como Pablo le dice, el trabajo que nosotros hemos estado haciendo con ustedes ha sido un trabajo con transparencia. No estamos aquí tratando de pretender, de engañar. Lo hemos hecho bajo la aprobación de Dios. Y qué lindo es ver el testimonio de hombres. Perdón. Como nuestro pastor, de ese trabajo de transparencia, de amor para con la obra de Dios. De los líderes en las iglesias, de aquellos hombres y mujeres que hacen las cosas para Dios, pero lo hacen con verdadero amor. Y el amor con que hacen las cosas lleva a hacer las cosas con verdadera transparencia. No es que nos equivoquemos, no es que no vamos a fallar, sí, pero hay sinceridad, hay transparencia en lo que somos. No se anda fingiendo, no se anda engañando, no se anda buscando el aspecto monetario, no se anda pretendiendo alcanzar otras cosas, sino hacer solamente la obra del Señor. Y esto es lo que los tesalonicenses estaban aprendiendo cuando habla del trabajo de amor. Pero también habla del amor paternal que Pablo tenía hacia ellos. Versículos 6 a 9. Y otro hermano que me ayude a leer, por favor. Versículos 6 a 9. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Amén. Qué tremendo, hermano. Mire qué palabras esas la que dice Pablo, ¿verdad? No hemos querido ser gravosos a ustedes. No hemos querido ser una carga. No estamos buscando ninguna gloria, ni de vosotros, ni de nadie más. No hemos querido ser carga como siervos del Señor que somos. Antes hemos sido tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Qué ejemplo, ese ejemplo tan lleno de amor. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hermano, cuando vivimos en medio de estos tiempos tan difíciles, que cómo nos alienta, cómo nos fortalece ver el trabajo de amor de aquellos hombres, de aquellas mujeres que han estado sirviendo ahí constantemente en medio de dificultades, en medio de tribulaciones, han mostrado ese amor con transparencia y han mostrado ese amor paternal. Qué precioso, qué lindo es ver como iglesia cómo nos alentamos unos a otros a través de ese amor que podemos transmitirnos con ese afecto tan, pero tan profundo y tan sincero. Pablo les dice, nosotros hubiésemos querido no solamente darle el evangelio, sino nuestras propias vidas, por ese cariño que nosotros les tenemos. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. Y aquí hay algo bien interesante, que es parte de ese amor paternal en la obra del Señor. Cuando el pastor, cuando el líder tiene que exhortar,
tiene que decir aquello que no está bien, tal como el padre al hijo que ama. Cuando yo amo a mi hijo, yo tengo que decirle a mi hijo, corregir a mi hijo, llamar la atención de mi hijo y decirle a mis hijos aquello que no está bien. Y eso es lo que Pablo hacía con los hermanos en Tesalónica. Este es el comportamiento que he tenido, porque nuestro amor es tan grande por ustedes que no les podemos dejar así a la deriva. Y qué lindo es poder recordar en medio de estos tiempos que nosotros tenemos hombres y mujeres en la obra de Dios, ahí en nuestra iglesia, en la iglesia Ebenezer, hombres y mujeres que cumplen con este papel, que hacen ese trabajo de amor y que de igual manera nosotros podemos hacer ese papel para con otros también, hacer ese amor, ese trabajo de amor con transparencia, hacer ese trabajo de amor con ese amor paternal, pero también con rectitud. Capítulo 2, versículo 10 al 12, que esto lo acabo de leer. Ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Rectitud en lo que se hacía. Lo que decía antes, no es que el líder, no es que el pastor no se equivoque, no es que aquellos hombres que nosotros estamos viendo como testimonios de fe no han fallado, no. Pero son hombres, son mujeres que a pesar de aquellos errores que se han cometido, hemos tratado de vivir una vida al Señor, que aunque el enemigo ha querido derrotar, ¿verdad? El enemigo ha querido atacar de muchas maneras, nos levantamos, nos fortalecemos en el Señor y tratamos de vivir de manera piadosa delante del Señor. Un amor, un trabajo de amor hecho con sacrificio. Versículo 13 al 19. Voy a pedir que algún hermano, otro hermano o hermana lo lea, por favor. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracia a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. En el 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero vosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. En el 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Qué precioso. Pablo le dice a los hermanos en Tesalonicenses, este trabajo de amor ha sido con transparencia, este trabajo de amor ha sido con amor paternal, este trabajo de amor ha sido con rectitud delante de ustedes, pero también este trabajo de amor ha sido con verdadero sacrificio. Y los tesalonicenses estaban aprendiendo esto, ellos estaban viviendo esto. Pablo les hace referencia a cómo aquellos cristianos también habían sido en Judea seguidos de aquellos mismos que incluso mataron a nuestro Señor Jesucristo y les intimidaban, querían
detener. Y dice, el enemigo quiso hacer oposición a lo que estábamos queriendo hacer, de este trabajo que estamos haciendo. Pero aquí estamos. Ustedes son nuestra gloria. Ustedes son nuestra motivación. Ustedes son los que nos inspiran a seguir adelante. Y esto es lo que estaban aprendiendo los hermanos de Tesalónica. A través de ese trabajo de amor que Pablo, de Silas, de Timoteo hicieron para con ellos, ellos también vivieron de esa manera. Pero no solamente les habló de la obra de vuestra fe, no solamente les habló del trabajo de vuestro amor, sino también de la constancia de la esperanza. Y aquí, Pablo, ese es un tema bien amplio, bien amplio. Hay mucho que decir en esto, pero como le dije, que estoy tratando de resumir en lo que pueda. Pero Pablo les dice, con firmeza en la tribulación. Nosotros hemos hecho esa obra de amor en medio de dificultades, pero es importante mantenernos firmes en medio de estas tribulaciones. Y esto es lo que vemos del capítulo 3, del versículo 1 al 13. Y Pablo les dice el versículo 3 y 4, en el capítulo 3, versículo 3 y 4, Pablo le dice, sin inquietarnos en medio de la prueba. Versículo 3 y 4 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Pablo les dice, no nos inquietemos, no nos desesperemos por las pruebas que estamos pasando. Nosotros ya les habíamos dicho que la vida cristiana trae pruebas. No como ese evangelio que tristemente barato que se escucha hoy en día por diferentes lugares, de diferentes pseudo líderes, ¿verdad? O pastores, qué sé yo, apóstoles, lo que sea, diciendo que si pactas con el Señor todo te irá bien, o que si entregas tu vida a Cristo todo se te resolverá. No, cada uno de nosotros sabemos que en la vida cristiana trae prueba, trae tribulación. Pero que en medio de ese valle de lágrimas, como habíamos dicho al inicio, es donde nosotros vamos conociendo más a Dios. Por eso Pablo les dice, no nos inquietemos en medio de la prueba. No nos desesperemos. Este tiempo que estamos viviendo pasará. Dios está en control. Pero también les dice, no se pierda ese amor fraterno entre nosotros, entre ustedes, hermanos. Versículo 6 al 12 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, versículo 6 y el versículo 12 del capítulo 3, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. En estos versículos yo me he sentido bien identificado con ustedes en estas palabras de Pablo para los tesalonicenses, ¿no? Qué lindo cuando uno siente, cuando uno puede percibir que los hermanos no han perdido aquel cariño y que uno tampoco lo ha perdido hacia ellos. Es lo que Pablo les dice. Timoteo nos contó de esa obra de fe y de ese amor que ustedes siguen guardando hacia nosotros y nosotros hacia ustedes. En medio de lo que están viviendo, en medio de las dificultades, que no se pierda ese amor fraterno. En el capítulo 4 y el versículo 9 y 10, me estoy saltando el versículo 12 del capítulo 3. En el versículo 12, Pablo les dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Hermanos, en medio de estos tiempos difíciles, algo que Dios debe seguir despertando y que debe seguir creciendo en nosotros es el amor fraternal. Y aquí es un gran reto porque, bueno, el amor fraternal no se expresa solamente de manera presencial,
no solo porque no estamos en el templo, o no solo porque no nos podemos dar un abrazo, no solo porque podemos saludarnos de tú a tú en persona, es que no podemos seguir manifestando ese amor fraternal. No, en medio de lo que estamos viviendo, cuando escuchamos de hermanos que están pasando por alguna dificultad, allí estamos. Hermano, estoy contigo. Mi hermano, aquí estamos en medio de la situación. Y qué lindo es ver que como iglesia de Benecer, aún en medio de estas circunstancias y a través incluso de estos medios de la tecnología, plataformas digitales, podemos seguir transmitiendo y podemos percibir ese amor sincero del uno hacia el otro. Cuando nos preocupamos el uno por el otro, sin perder ese amor fraterno. En el capítulo 4, versículo 9 al 10, también Pablo le dice lo mismo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Mire qué lindo, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Qué tremendo que Pablo le dice acerca del amor fraternal. Yo no tengo ya que escribirles porque realmente ustedes han aprendido de Dios lo que significa el amarnos unos a otros. Pero quiero que sigan abundando más y más. O sea, en otras palabras, no podemos parar de seguir creciendo en el amor fraternal. Sin perder firmeza en la tribulación, sin perder la gratitud también. La gratitud en el Señor, el versículo 9, capítulo 3, versículo 9. ¿Hay alguien que me lo quiera leer, por favor? Capítulo 3, versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Qué lindo, ¿verdad? ¿Qué acción de gracias podemos dar al Señor por el gozo que nos causan ustedes al oír de cómo Dios está trabajando? No, Pablo dice, no perdemos esa gratitud delante del Señor. Pero también importante que en medio de la firmeza de la tribulación, también somos llamados a no perder la santidad práctica en nuestra vida diaria. Posesionalmente sabemos que la tenemos. Ya Dios nos santificó cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Pero en la práctica somos llamados a seguir cuidando nuestra vida, nuestro corazón delante del Señor. El versículo 13 del capítulo 3 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Pero note esa palabra, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Cuando estamos pasando por la prueba, cuando estamos pasando por la tribulación, nuestra firmeza en ese tiempo de dificultad debe de mantenernos también cuidando nuestro corazón, nuestra santidad delante del Señor. Y el capítulo 4, del versículo 1 al 8, no lo vamos a leer todo, usted lo puede leer en su casa, pero vemos ahí como Pablo habla con respecto a eso también, de cuidar esa vida, de no andar en un estilo de vida que no agrade al Señor. Es precioso, hermanos, que nosotros recordemos que en medio de toda circunstancia nos mantenemos firmes en nuestra esperanza. En medio de las tribulaciones, nosotros no nos inquietamos en medio de las pruebas, no perdemos ese amor fraternal, no se pierde la gratitud, no se pierde la santidad. Pero no solamente Pablo se refirió a eso cuando hablamos de mantenernos constantes en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, sino que también Pablo les recuerda en el capítulo 4, el versículo 13 al 18, tenemos que recordar nosotros los hijos de Dios el futuro glorioso que tenemos en Cristo Jesús. El futuro glorioso, la siguiente diapositiva, que tenemos en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 13 al 18, un pasaje que ya muchos conocemos y pensaba en esto con respecto a lo que decía la noticia, ¿no? Como lo que recién pasó con nuestro hermano Juan José, muchos hombres y mujeres de la fe, hombres hijos de Dios, ¿verdad? Que a través de este tiempo difícil de esta pandemia han dejado este mundo. O de otra forma, ¿verdad? Como
como está establecido, y la palabra nos dice, ¿no? En Hebreos 9:27, que está establecido que todos, ¿verdad? Dejaremos esta vida. Pero mientras tanto nosotros estamos y nos mantenemos con constancia en la esperanza que tenemos, tenemos que recordar nuestro futuro glorioso. Y es lo que Pablo también le dice a los tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Perdón, el versículo 13, me quedé en el versículo 1. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Recordar en nuestro futuro glorioso, nosotros los hijos de Dios, nosotros que ya pues tenemos seres queridos, que entregaron su vida a Cristo y que ya hoy están con el Señor, que la palabra nos dice recordar que ellos solo duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, hermano. Nuestro futuro glorioso en el Señor. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Recordar nuestro futuro glorioso. Recordar que ese evento en cualquier momento sucederá cuando el Señor levante a su iglesia. Todos nosotros sabemos que ese es el próximo evento en el calendario escatológico, en el calendario de Dios, en el calendario de los eventos futuros que la palabra de Dios nos dice. Y hermanos, cuando vemos todo este tiempo, todas estas situaciones, como lo que estamos viviendo actualmente, nosotros sabemos muy bien que ese futuro glorioso cada día está más cerca. El Señor viene pronto por los suyos. El Señor viene pronto por nosotros. Esto que estamos viviendo son dolores de parto a lo que realmente viene, a lo terrible que sucederá en esta tierra como parte de lo que la palabra de Dios ya nos dice acerca de la tribulación. Pero nosotros estamos todavía guardando en nuestra esperanza gloriosa, en el futuro glorioso que tenemos en Cristo Jesús. Al concluir, el apóstol Pablo les dice algunas cosas que me llama la atención, y esto no lo escribí pero quería mencionarlos así rápidamente. Cuando vamos al capítulo 5, del versículo 12 al 28, capítulo 5, del versículo 12 al 28, Pablo les hace referencia a algunas cosas importantes que los cristianos tenían que seguir recordando, los tesalonicenses tenían que seguir recordando. Y Pablo les menciona cosas como: así que, hermanos, en medio de todo esto que hemos mencionado, todo esto que les hemos dicho, hay que reconocer a quienes nos presiden en el Señor. Capítulo 5, versículos 12 al 13. Capítulo 5, versículos 12 al 13. A ver si alguien lo quiere leer rápidamente, por favor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ahí. Qué interesante. Cuando Pablo va concluyendo esta primera carta de los tesalonicenses, le dice: hermanos, tomando en cuenta nuestra obra de fe, nuestro trabajo de amor, nuestra constancia en la esperanza que tenemos, hay que tomar en cuenta estos detalles. Y en el capítulo 5 prácticamente vemos como un breve resumen de lo que Pablo ha venido mencionando. Hay que reconocer
a los que trabajan entre vosotros. Y reconocer tiene que ver aquí, saber, entender la autoridad que Dios ha delegado sobre aquellos que Dios ha puesto en su obra. Saber reconocer la autoridad que Dios ha delegado. Es muy fácil para nosotros muchas veces cuestionar. Moisés lo experimentó. Constantemente el pueblo estaba cuestionando a Moisés porque en medio de aquel tiempo difícil que estaba viviendo, caminando por aquel desierto, el pueblo de Israel, constantemente estaban criticando la autoridad de Moisés. Moisés todo lo dejaba en las manos de Dios. Y Dios tomó acciones en contra de aquellos que constantemente murmuraban contra Moisés. Tenemos que saber reconocer a los que trabajan entre nosotros y os presiden, no por voluntad propia, sino porque Dios les ha puesto ahí. Y os presiden. Perdón, me perdí un poco. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Hermano, no se resienta cuando alguien le anima, cuando alguien le dice algo. Cuando el pastor, cuando alguno de los líderes le dice algo con el de ayudarle. Pablo le quiere motivar a decir, sigan tomando esa actitud correcta, reconociendo a quienes nos presiden en la obra del Señor. Saber animarnos unos a otros. Versículo 14, capítulo 5, versículo 14. Si alguien lo quiere leer también, por favor. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mire qué interesante. Pablo les dice, les ruego, hermanos, amonesten a aquellos que están ociosos. ¿Cuándo uno puede estar siendo un ocioso, espiritualmente hablando, no? Hermanos, da tristeza, ¿no? Que durante todo este tiempo que ha tocado estar encerrado, estar en casas, tiempo diferente, un tiempo único, ¿verdad? Nos pasemos el tiempo, más que todo, viendo el internet, viendo cualquier bobería, podríamos decir, pero no edificándonos con aquello que nos ayuda a crecer espiritualmente, ¿no? Eso es ser ocioso. Cuando no tomamos el tiempo para buscar de Dios, orar, tener un tiempo a solas con Dios, eso es ser ocioso. Cuando no tomamos tiempo para tomar la palabra y estudiarla, eso es ser ocioso. Hermano, estamos teniendo un tiempo ahorita como ningún otro momento para profundizar y crecer en nuestro conocimiento de la palabra del Señor. No podemos ser ociosos y por eso Pablo dice, hay que animarnos unos a otros, hay que amonestar a los ociosos. Hay que decirles, deja esa actitud, vamos, despertémonos, levántate. Hay que buscar más de Dios. Dejemos de estar solo viendo Netflix, de estar solo viendo cualquier otra tontería. No, qué sé yo, no es que sea malo, no algunas cosas. Pero enfócate también en lo que edifica. Amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo. Estas pruebas, estas circunstancias muchas veces tienden a afectar el ánimo. Porque así somos humanos y Dios conoce nuestra condición, pero hay que alentarnos. Cuando unos a otros aquí nos decimos, ánimo hermano, ánimo, estoy orando por usted. Cuando compartimos en los tiempos de oración, hermano, estoy pasando por esta prueba, pero ahí estamos orando unos a otros. Y qué lindo que ahorita estamos haciendo los grupos. Ahí en el tiempo de oración nos animamos unos a otros. Alentar, dice, alentar a los de poco ánimo. Sostener a los débiles, saber que hay hermanos que necesitan hay que tener paciencia, que son débiles todavía en la fe. Pero no solamente Pablo les dice que hay que reconocer a los que nos presiden en el Señor, no solamente nos dice que hay que animarnos unos a otros, sino que también dice que hay que cuidar nuestras relaciones, El versículo 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno uno
para con otros. Nadie pague mal por mal. Hay que cuidar nuestras relaciones. Pero también dice, hay que mantener gozo. Versículo 16, estar siempre gozosos. Luego dice el versículo 17, mantener una actitud también de oración. Versículo 17 dice, orad sin cesar. Estamos hablando de aspectos prácticos con los cuales Pablo le está terminando y diciéndole a los hermanos de Tesalónica, hermanos, hay que fortalecer esto. Reconocer a los que os presiden, animarnos unos a otros, cuidar nuestras relaciones, mantener el gozo en el versículo 16, mantenernos en la oración, versículo 17, mantenernos con un corazón agradecido, el versículo 18. Como dice, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Obedecer al Espíritu Santo, versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Y sabemos muy bien que apagamos el Espíritu cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está diciendo que Él quiere que le busquemos más y nosotros no prestamos atención a esa voz. Cuando Dios nos está llamando a hacer cosas y nosotros no prestamos atención a esa voz. No apaguéis al Espíritu. Obedecer al Espíritu Santo, versículo 19. Mantener una actitud del buen conocimiento, versículos 20 y 21. Dice, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal. Y mire cómo termina el apóstol Pablo ahí en esta carta, en el versículo 23. Dios seguirá haciendo su obra en la vida de cada uno de ustedes, dice. El versículo 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermano, hay mucho que decir en este estudio de esta primera carta de Tesalonicenses. Pero tomando estos consejos prácticos, tomando estos puntos que Pablo menciona hacia los hermanos de Tesalónica, hermano, sin lugar a duda, todo esto nos ayudará a que nosotros podamos ser cristianos que nos alentamos, cristianos que nos fortalecemos en medio de la dificultad. O sea, por eso decíamos que tenemos palabras de aliento en tiempos de dificultad. Tomemos lo que la palabra del Señor nos dice. Fortalezcámonos en el Señor. No nos olvidemos del trabajo de nuestra fe. No nos olvidemos, terminando, de la obra de nuestra fe, del trabajo de amor y de la constancia en esperanza que debemos de mantener en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta preciosa carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, donde podemos aprender tantos aspectos prácticos en nuestra vida cristiana. Y en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor, qué importante es tomar cada uno de estos aspectos que Pablo menciona a los tesalonicenses con respecto a mantenerse firme en la fe, en la obra de esa fe, en el trabajo de amor, en lo que estamos haciendo para ti, y el mantenernos firmes en nuestra constancia, en nuestra esperanza que tenemos en ti. Dios, ayúdanos a tomar cada uno de estos aspectos y poder ponerlos por práctica. Gracias, Señor, por esta palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra que nos llena de ánimo. Hermanos, estos tiempos han sido diferentes y como iglesia hemos tenido que adaptarnos, ¿verdad?, a cada una de estas situaciones que han sido, como hemos dicho, diferentes al formato que estábamos acostumbrados.
pero durante este tiempo creo hemos podido experimentar que la iglesia no son las 4 paredes